Hoy no está aquí en el piso, pero la tenemos mediante una llamada telefónica. Así que si ya está preparado los redoblantes, los aplausos, voy a presentar a la doctora Gabriela Piovano. ¿Cómo va, doctora? Hola, Rodri, ¿cómo te va? Bueno, gracias por aceptar que se me tiene que aplaudir cada vez que yo me presento. Y no es para menos. Ay, bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo anda todo? ¿Todo bien? Como podemos, que no es poco. Por ahí, ¿cómo va todo? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, mira, tenía ganas un poco de refrescarnos el asunto del calendario de vacunación, ¿viste? Porque una de las noticias que estuvo en este último tiempo, que ya estuvimos también inclusive charlando en los días previos, fue la gran caída, ¿no?, en el porcentaje de vacunación, que la Argentina pasa de ser de los primeros, ¿no?, países del mundo y de Latinoamérica, por supuesto, en dosis administradas, y ahora estamos entre los 8 últimos, ¿no es cierto?, países que menos han vacunado, con cifras realmente alarmantes en la población de niños, ¿no?, donde directamente hay más de 110.000 casos de chicos que no han recibido ninguna vacuna a lo largo de estos tiempos. Así que pensamos que es importante entender, ¿no?, de qué se trata la vacunación, de qué se trata el calendario también de vacunas, que es obligatorio, ¿no?, que hay una obligatoriedad. Por supuesto, no hay una persecución policial para esto, pero se habían impuesto algunas restricciones para aquellas familias que no habían vacunado a sus niños, y que realmente tenemos que admitir que las políticas antivacunas que han tenido los gobiernos neoliberales de los últimos tiempos, y bueno, después el tema lamentablemente del gobierno de Alberto Fernández, cuando se tuvo que proceder al aislamiento, etcétera, con relación a la pandemia de COVID, disminuyó mucho la llegada de las familias a las instancias de vacunar a los chicos, y esto lo estamos viendo reflejado hoy en la aparición de un montón de infecciones que inclusive la gente pensaba que habían sido eliminadas, ¿no es cierto? Claro. Lamentablemente ya ni siquiera estamos escuchando los antivacunas. Yo me acuerdo que antes era un tema a diario, y hoy penetró tanto en la cultura el mensaje que tenía, que ni siquiera ni siquiera lo dicen, ni siquiera argumentan, sino que ya es algo casi como instalado, lamentablemente. Claro, porque hay una fuerza que se ha hecho desde hace ya décadas a partir de Estados Unidos en relación a un científico médico que decía tener las pruebas de que de la vacuna antisarampión producía autismo, y recogido por una periodista que tenía un hijo con esta problemática. Y bueno, y a partir de ahí, si bien se demostró que los trabajos que esta persona citaba eran mentira, y se lo execró después de la Academia de Medicina de Estados Unidos, lamentablemente esto fue prendiendo, ¿no es cierto?, y cada 5 años más o menos volvía a aparecer el tema en la prensa. Y bueno, ya cuando empiezan a aparecer los medios de comunicación alternativos que llegan a la población sin ningún tipo de control, empiezan a instalarlo también, ¿no? Uh-huh. Entonces, lamentablemente, después se sigue reforzando, ¿no?, con la comunicación y con la ocasión de ocultar las consecuencias que han tenido concretamente, ¿no?, cuando las familias han dejado de vacunar. Entonces, bueno, la gente cree en esto, porque viste que se hace de la creencia una realidad, ¿no es cierto? Claro. Y la realidad una verdad, lo que es peor. ¿Cuáles son las enfermedades que creíamos que estaban erradicadas y vos ves que volvieron con fuerza? Bueno, yo creo que una de las principales en este tiempo es el tema de la tuberculosis, ¿no es cierto?,
que en realidad, por eso yo creo que estamos llenos de clichés con muchas cuestiones, ¿no? O sea, como que lo hablamos siempre, que la comunicación ya instaló que determinadas cosas son de una manera, y cuando nosotros trabajamos en esas temáticas vemos que son más complejas. Por supuesto que uno podría decir, porque obviamente yo pertenezco también a una mirada política de todo esto, y a mí me sería más fácil decir que no había más tuberculosis y que a partir del gobierno de Milei, por ejemplo, empezó a haber tuberculosis, y yo realmente ahí estaría mintiéndole a todos, porque lamentablemente no es así, ¿no? Lo que sí se habían logrado, digamos, a partir del 2005, fueron cifras, y durante muchos años fueron cifras muy alentadoras, pero con una aclaración, ¿no? Vos podías dividir el mapa argentino en relación a la tuberculosis, lo que era la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, el famoso AMBA, ¿no es cierto?, donde tenías una alta tasa de infección, sobre todo vinculado a los talleres clandestinos, ¿no?, de textiles, porque, bueno, justamente se remedaba la antigua condición social de la tuberculosis, que era el hacinamiento, la mala alimentación, el mal descanso, la mala ventilación, en una población que migraba sobre todo de Bolivia, ¿no?, y trabajaba en condiciones de muchísima precariedad, donde entonces, si vos, primero, bueno, porque hay una predisposición a las personas que vienen de Bolivia a padecer más la tuberculosis en relación por ahí a otros grupos poblacionales. Esto se vincula mucho a la cuestión de que en Bolivia, digamos, justamente la concentración de oxígeno por la altitud es baja, y el bacilo de Koch, que ocasiona la tuberculosis, justamente necesita oxígeno para desarrollarse. Entonces, bueno, cuando se piensa, ¿no?, que cuando la población migra desde esos lugares a Buenos Aires, a la Argentina, justamente al sector del AMBA, donde por supuesto la altitud es mucho más baja, entonces la concentración de oxígeno en el aire ambiente es mayor. Entonces, nosotros sabemos que todos tenemos tuberculosis, por eso la idea de la vacunación en este caso es no prevenir la infección, sino que prevenir que se desarrolle enfermedad de gravedad, ¿no? O sea, meningitis tuberculosa, bueno, también la tuberculosis pulmonar. Entonces, en ese sentido, no es que el resto de la población no lo tiene, pero, digamos, llegado acá, se reactiva entonces para esta población la infección por tuberculosis, y bueno, y esto reflejaba en unas estadísticas un número muy alto, ¿no? Similar entonces a los países pobres del tercer mundo, por ejemplo, de África, ¿no? Sí. Sin embargo, en el resto del país sí teníamos cifras más parecidas a Suiza. Siempre se le decía que... O sea, la zona núcleo pampeana se tenía un control mucho más estricto de la vacunación que en el resto del país. En todo el país, por fuera del AMBA, que claro, sería la ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense, teníamos cifras, digamos, muy alentadoras, ¿no? Con un nivel de infección, una tasa de infección muy baja. Obviamente los que vienen del norte tienen la misma condición, ¿no?, de la puna, claro, que las personas que son de Bolivia, pero bueno, el resto del país, digamos, más allá de algunos brotes que podría haber, tenía una hermosa estadística, ¿no? Pero la verdad que cuando llega el gobierno macrista, que otra vez nosotros les decimos, había, digamos, una de las formas de controlar entonces esto y de aplicar los calendarios de vacuna fueron la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo, ¿no? Claro. A las familias más desprotegidas se les daba un subsidio a cambio de que justamente los chicos certificaran, ¿no?, la consulta médica, el calendario de vacunación, todos los controles
que también implican en la infancia, ¿no? Por ejemplo, la cuestión bucodental, la cuestión oftalmológica, la cuestión de audición y el calendario de vacunas, ¿no? O sea, la escuela y la salud. Eso era la contraprestación. Y bueno, después cuando vino el macrismo, digamos, siguió otorgando el dinero, pero ya, digamos, flexibilizó la contraprestación por parte de las familias y entonces esto se refleja, bueno, y además volvemos a insistir con que el macrismo escamoteó las vacunas, las dosis de vacunas. Entonces, si ya no me exigen, si además en algún lado leí que son malas y además no hay, bueno, entonces no vacuno, ¿no? Y esto, digamos, sí se reflejó entonces en un aumento en los casos de tuberculosis, sumado, por supuesto, a la caída del poder económico de la gente y al volver también a condiciones malas de vivienda. Bueno, después vino la pandemia, desgraciadamente también ahí hubo toda una cuestión porque parecía como que el sistema de salud se había paralizado y solamente se atendía y se importaba la cuestión con el COVID, y entonces mucha gente que tendría que haber sido diagnosticada, porque este es el otro problema que tenés con la tuberculosis, ¿no? Que tiene una forma de aparición, de desarrollo que es muy lenta, y los síntomas, digamos, son muy flu, diríamos, ¿no? O sea, un poco de fiebre, un poco de decaimiento, pérdida de peso, pero, digamos, si no se va a la consulta, si el médico que recibe la consulta no está pensando en la posibilidad, por supuesto se hace muy difícil que se diagnostique, ¿no? Pero si encima ese diagnóstico se demora porque la persona no tenía acceso, por ejemplo, a las guardias, ¿no? Para ir a presentar su condición y que entonces alguien dijera, che, bueno, vamos a hacer un estudio para ver si esta persona tiene tuberculosis. Por supuesto, cuando llegaba en la pandemia y después de la pandemia, el cuadro ya estaba mucho más avanzado, ¿no? Entonces, tal vez no solo que aumentó un poco el número de casos, sino que aumentó mucho la gravedad de los casos y, consecuentemente, la mortalidad por tuberculosis. Y esto ya sí queda pegado con este gobierno que tenemos ahora, ¿no? O sea, punto ahí. El Ministerio de Salud, ausente en muchísimos temas, ha emitido un comunicado en el día de ayer, tengo entendido que fue ayer u hoy, creo que ayer, donde dicen que hay un riesgo de reintroducción del sarampión en Argentina en el marco del aumento del turismo internacional y el retorno de los viajeros tras el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Esto a qué remite que el sarampión pueda darse de esta manera o que el Ministerio de Salud adjudique que esto puede llegar a ser así por el Mundial? Bueno, a ver, porque tenemos un gobierno que claramente nunca se hace cargo de que lo que vemos nosotros como una tragedia tiene que ver con sus políticas, ¿no? Uh-huh. Vos fíjate que el año pasado el brote que hubo a mitad de año tenía que ver con una familia que habían ido de viaje al Sudáfrica, al este asiático, y que habían vuelto con 2 hijas sin vacunar, ¿no? O sea, no se habían vacunado ya de entrada en su vida, viajan a lugares donde sí circula el virus porque no hay una vacunación masiva y vuelven al país y, por supuesto, con esto que estamos diciendo de que hay una cantidad de población que no ha vacunado a los chicos, y después que tenés que los que hemos sido vacunados hemos respondido de diferentes formas a esa vacunación, y además ya pasaron muchos años. Por eso también cuando fue el rebrote se pidió que la gente que tenía, digamos, más de que digamos se había vacunado antes del 65, nacidos, perdón, antes del 65, se tenían que volver a vacunar. ¿Por qué? Porque el hecho de que vos tengas una población vacunada fuertemente hace que la circulación del virus disminuya, por supuesto. Pero si yo vuelvo con una persona que el virus del sarampión es uno de los más contagiosos, ¿no? Claro. Entonces se empiezan, porque además 2 o 3 cosas se juntan. O sea, no es solo que no se vacunaron, que viajaron a un país donde circula el virus, sino que cuando vuelven no se aíslan, ¿no? Se van a visitar a la gente, vuelven a la escuela, al jardín.
Entonces, por supuesto que aquellos que no han sido vacunados o que no están con una inmunidad eficiente, vuelven a tener síntomas. Por ahí no todos han tenido, ¿no? Porque de esos 2 casos surgieron cientos de casos. Claro. Y hubo casos de mortalidad. Y entre los casos que hubieron había gente que se había vacunado, pero es lo que yo te digo, o sea, está bien, vos te vacunaste, pero te vacunaste hace muchos años, dejaste de estar en contacto con el virus porque el virus no está circulando, y entonces, por supuesto, esa inmunidad se va cayendo porque no hay algo que la vuelva a estimular. Entonces, cuando aparece un brote, me vuelvo a infectar, pero como por ahí tengo algo de inmunidad, el cuadro no es tan grave. Pero, digamos, para algunas personas sí pueden ser graves, sobre todo para las personas mayores, y hubo casos de mortalidad. Entonces, yo creo que el gobierno usa de excusa el mundial para ocultar su actitud antivacunas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Obviamente, vos fijate que, bueno, vos tenés un gobierno que se declara en contra de la Organización Mundial de la Salud, pero vas a seguir recibiendo informes de la Organización Mundial, o va a haber informes que haga la UNICEF que van a contar con datos de Argentina, porque tampoco el gobierno puede negar, ¿no es cierto?, ni tampoco aparecer como que está a favor de que haya un brote de sarampión. Entonces, ahí tenés esa dualidad, ¿me entendés? O sea, ellos hacen algo que provoca una consecuencia que es negativa, pero la responden no diciendo, che, bueno, fuimos nosotros que realmente sabíamos lo que iba a pasar, o si no lo sabíamos lo que iba a pasar, cuando esto está relatado y experimentado en todos los libros de medicina, de epidemiología y los registros de lo que ha sucedido en el mundo previamente, habla de una incapacidad y una, digamos, falta de deber de funcionario público, ¿no? Imprudencia, negligencia, que obviamente ellos no quieren tomar. Entonces dicen, no, esto es culpa del mundial, no es culpa de que no vacunamos, no es culpa de que hemos hablado tanto en contra de la vacuna, que hemos permitido que se siga hablando de esta manera, sino que es porque la gente volvió al mundial. Si vos me dijeras que la gente, bueno, por ejemplo, habría que ver qué pasa con la vacunación en México, ¿no? Pero si hubo mucha gente argentina en México, yo creo que no. En Estados Unidos también te puede pasar lo mismo, ¿no? Donde hay también fuertes campañas antivacunas y probablemente la población tenga que sustentarse económicamente su calendario de vacunación. Pero los que estuvieron, digamos, en muchos lugares no necesariamente van a venir, o por ejemplo, no están vacunados los que viajaron. O sea, la conducta antivacuna fuerte no tiene más de 10 años en Argentina, ¿no? Es decir, los pibes no se vacunan masivamente, que es lo que estás viendo ahora. Entonces yo creo que ahí se está usando de excusa eso para demonizar un poco más lo que fue el Mundial, y entonces, de paso, esconder la responsabilidad que sostiene, ¿no? Gabriela Piovano, como siempre, muchísimas gracias por tus minutos acá en Comunas AM en Radio Belgrano. Siempre un gusto. Bueno, te agradezco mucho a vos también la posibilidad de estar acá. Me gustaría que después, porque obviamente tenemos unos minutitos que realmente para mí son muy valiosos para nuestro micro, la información, digamos, la medicina de Piovano, que es la información, y me gustaría que sigamos un poco recorriendo, ¿no?, el calendario de vacunación para poder ir hablando con las personas que nos escuchan de cada una de las infecciones que se pueden prevenir, para que se entienda, para que tengamos la posibilidad de manejarnos mejor para nosotros y nuestras familias. Así que bueno, te propongo que esto sea lo futuro. Bueno, un beso grande, los quiero mucho y nada, nos vemos la semana que viene. Dale, será hasta la semana que viene entonces.